Go. ¿Ya empezaste? Sí, dale. Alabado sea el Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos tenido un poco de inconveniente, la luz se nos fue, entonces estamos en la parte fuera de la iglesia y vamos a tratar de ver cómo podemos hacer la escuela dominical hoy ya que no tenemos luz. Gracias a Dios que el día está caliente y está claro todavía y podemos ver por medio de los rayos del sol. Así que le damos gracias a Dios por el sol hoy también. Gracias, Señor. Pero en este momento yo estaba orando cuando empecé. En este momento yo le doy gracias a Dios por este privilegio que nos concede de estar aquí y que aunque el enemigo trata de hacer tantas cosas en contra del pueblo de Dios, nosotros sabemos que Dios siempre está presente y no nos va a dejar solos y nosotros tenemos que seguir echándose adelante. Hoy estamos en la lección número 22, la sabiduría de Salomón. Manténgalo ahí, siéntese. La sabiduría de Siéntese. Salomón. La sabiduría de Salomón. Y se encuentra, bendecido sea el Señor, en Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 28, y Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 17. Vamos a estar viendo cómo podemos cubrir esto en el poquito tiempo que tenemos. Vamos a tener el tiempo que sea necesario. La verdad central nos dice: la búsqueda de la sabiduría divina abre puerta al favor de Dios. Nosotros sabemos y entendemos que cuando uno busca a Dios, Dios se va a dejar sentir y Dios se va a dejar ver. Y una de las cosas es que Él quiere que nosotros demandemos de Él. Una de las cosas que Él dice que demandemos es que nos dé sabiduría. Así que cuando nos da sabiduría, permanecemos, cuando nos da sabiduría, permanecemos buscando su voz y dándole gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así es que la búsqueda de la sabiduría divina abre la puerta al favor de Dios. Y nosotros vamos a ver esto en la escuela dominical de hoy, donde la petición que hace Salomón a Dios, Dios se la responde, y no solamente le responde la petición que él le dio, sino que le dio mucho más de lo que él pidió. Bendecido sea Jesús. El versículo clave en Primera de Reyes 3:9 dice así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué bonito es, ¿verdad?, cuando usted y yo vamos al Señor y vamos con sinceridad, con humildad y sencillez de corazón, reconociendo que Él está en el cielo y que nosotros estamos en los estrados de los pies y que Él es el que puede transformar y cambiar todas las cosas y que eres el que tiene el poder para darnos y suplir nuestras necesidades. Y nosotros vemos que el siervo de Dios, Salomón, le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y le dio mucho más. Le dio inteligencia, le dio dinero, le dio oro, le dio plata, le dio miles de cosas que nosotros podemos hoy leer y ver la grandeza de Dios en ello. ¿Okay? Aquí vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. Debemos de comentar acerca de la sabiduría que Dios dio a Salomón y cómo él utilizó ese don. Hermano, debemos de hablar de esta grandeza que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y que hizo con Salomón. Y si usted le pide a Dios también sabiduría, así como Dios le dio a Salomón, se la va a dar a usted también. Porque Él es bueno, Él no tiene límites, hermano. Él siempre está dispuesto a que nosotros le demos la gloria, la honra y la alabanza y que nosotros le pidamos a Él. Está disponible. También debemos apreciar por qué todo cristiano debe buscar la sabiduría bíblica. Hoy, especialmente hoy en el día que vivimos, donde hay tanta maldad y donde hay tanto engaño y donde se ha corrompido de una manera terrible la situación en el mundo, usted y yo tenemos que con más razón buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que reconocer y entender que dependemos de Él, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de Él y que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Así es que es necesario que busquemos la sabiduría que se encuentra en la santa y divina palabra de Dios. También vamos a comprender o a comprometernos a buscar la sabiduría que Dios da.
Cuando usted y yo reconocemos y entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios y que sin Él nada podemos hacer, usted y yo buscamos la manera de cómo acercarnos a Dios y cómo ser humildes y someternos a su palabra. O sea que esas son las metas de la enseñanza que vamos a estar viendo hoy. Aquí, en esta lección, como le dije, yo siempre leo la porción que tengo en el expositor, pero la primera de Reyes 3, del 5 al 15 y verso 28, también la lección también tiene que ver con segunda de Crónicas 1, del 1 al 17, que tiene que ver con la misma cuestión, la misma que vamos a estar estudiando, pero con diferentes detalles. ¿Okay? En Primera de Reyes capítulo 3 y 1:28, el verso 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijos que se sentasen en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Qué bueno es, hermano, cuando usted y yo reconocemos que no somos suficientes, que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos el poder de Dios, que necesitamos la guianza del Señor. Aquí vemos la humildad y la sencillez de este joven, que por supuesto era un hombre rico, y que había heredado el trono de David, pero que reconocía y entendía que con todo lo que tenía todavía le hacía falta algo. Y Alabado el verso sea 8 Dios. dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Y aquí está la oración de Salomón a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Usted se da cuenta, hermano, cuando usted y yo venimos delante de Dios en humildad, sencillez de corazón, reconociendo que Dios está en el cielo, que Él es eterno y poderoso, y que para Él nada difícil ni imposible, Él nos responde, ¿ok? Y aún también te ha dado las cosas que no pediste. Te he dado, dice, aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Santo Dios. Y después vemos el verso 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bendecido sea el Señor. Como usted puede ver, tenemos una inconveniencia. Los mosquitos están haciendo fiesta conmigo hoy, aquí porque estoy afuera. Pero vamos a ver cómo hacemos la escuela dominical y tratamos de llevar la clase de hoy. Yo sé que parte de esto es el enemigo que está, como se dice, enojado. Él no quiere que la palabra de su Dios se difunda. Él no quiere que la gente escuche la palabra del Señor. Él quiere seguir teniendo a la gente ciega y que no oigan a Dios y que no lo obedezcan. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios y seguir hacia adelante, aunque las cosas se nos hagan difíciles. Así que, la palabra del
sacarle un poquito más a esto. En esta introducción dice aquí, después de su ascenso, acordamos que la semana pasada estudiábamos cuando él llegó a ser rey y cuántos problemas y cuántas dificultades aconteció. A pesar de que él había sido llamado por el mismo Dios, había sido ordenado a que fuera rey, reconocemos y entendemos que no le fue fácil, porque su hermano mayor, Adonías, quiso ser el rey, y entonces, no, yo estoy viendo. entonces por esa razón él estuvo un poco de problemas, pero gracias al Señor que todo se resolvió, la intervención del sacerdote Sadoc y también del profeta Natán y de su esposa Betsabé intervinieron y las cosas se resolvieron como Dios quería y como él había prometido. Así que no fue fácil llegar a aquel lugar, pero sí sabemos que llegó y él glorificó y bendijo a Dios por eso. Entonces aquí no llegó allí llegó con mucha honra porque Dios lo había elegido y su padre también, pero tuvo dificultades. Pero aquí hoy vamos a estar viendo que después de su ascenso al trono, Salomón comenzó su reinado ofreciendo sacrificios de adoración a Dios. Y eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer, adorar a Dios y bendecirle, porque Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Él es digno de ser alabado y glorificado en todo el mundo por todas las cosas que Él ha hecho. Así es que la adoración a Dios es importante en nuestra vida. Salomón reconoció que había llegado al trono por las promesas que Dios le había hecho a David su padre. Lo estudiábamos la semana pasada en 2 de Samuel capítulo 7 y del verso 7 al 17 nos habla de esto. Dios le hizo una promesa de que un descendiente de él reinaría y llegaría a reinar hasta cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, que sería el último en ese trono. Bendecido sea Dios. Al principio de su reinado, Salomón estaba en continua comunión y adoración a Dios. Eso es necesario y es importante que usted y yo lo notemos. Cada vez que usted y yo honramos y adoramos a Dios y lo ponemos en alto, Dios tiene en cuenta esto, ¿ok? Él sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba a Gabaón porque era el lugar alto principal y sacrificaba 1000 holocaustos allí. Así es que nosotros reconocemos y entendemos que había un lugar específico donde se hicieran estos holocaustos, donde se sacrificaban, donde se llevaban las ofrendas, y él reconoció y, como se dice, y respetó esto. Esto nos habla de un comienzo muy humilde en obediencia a Dios y a su padre. Todas estas cosas nos dejan saber que Salomón amaba a Dios, amaba al Señor, guardaba sus mandamientos y también obedecía a su padre, porque su padre fue una gran influencia en su vida para él conocer al Señor. Esto nos habla de un comienzo muy humilde en obediencia a Dios y a su Padre. Pero como en todo creyente y en cualquier ministerio, se necesita el crecimiento, el avance en la voluntad de Dios en todos los caminos del Señor. Hermano, nosotros necesitamos el poder de Dios siempre. Nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Alabado y esto sea, solo Señor. se logra con la búsqueda y la investidura del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo lo necesitamos todos los días en nuestra vida. Hoy examinaremos en esta lección a un don que Dios ofrece gratuitamente, en el cual muchas veces no lo pedimos. La sabiduría, el don de la sabiduría, y tampoco lo vivimos. Dios nos manda que seamos sencillos como la paloma, ¿verdad? Astutos como la serpiente, que debemos de ser sabios, debemos ser inteligentes. La historia de Salomón comienza con esta declaración en 2 de Crónicas, capítulo 1 y verso 1. Leo, cito: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y esto se logró porque él le buscaba y se rendía a hacer su voluntad.
Llegó a ser el hombre más rico de su tiempo en el mundo conocido, pero las riquezas y la fama no eran suficientes para él. Él quiso algo más. Además de tener dinero, de tener fama, de tener un trono, de tener oro y plata, él quiso tener sabiduría, porque reconocía y entendía que sin sabiduría, hermano, él no puede llegar a mucho tiempo, por mucho tiempo. La primera parte de la lección nos dice: Salomón pide sabiduría, y vamos a estar aquí en Primera de Reyes capítulo 3 del 1 al 9. Ok. Distinguir entre lo bueno y malo es una petición que le dice: ayúdame, enséñame cómo yo voy a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo también tenemos que hacerle esa petición al Señor, porque nosotros dependemos de Él y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, y usted y yo debemos de aprovechar el tiempo pidiéndole de esta manera. La relación de Salomón con Dios lo condujo a la importante petición de Salomón a Dios. Primera de Reyes 3:3. Salomón era devoto y cuidadoso en su amor por el Señor. Esto lo impulsaba a seguir los mandamientos y actuar en amor con obediencia, que era un tema muy importante en el Antiguo Testamento. Sí, mi hermano, la obediencia no solamente en el Antiguo Testamento, sino en nuestro tiempo también. El Señor demanda de nosotros obediencia. En Miqueas 6:8 nos dice así: ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El amor que se describe en las relaciones íntimas en el Antiguo Testamento abarca el compromiso y la preocupación moral que honra y sostiene la relación que usted y yo tenemos para con Dios. En versículo 5 se cita: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quiera que yo te dé. Mire, hermano, aguantémonos ahí. Si hubiéramos sido nosotros los que tenemos esa petición, los que se nos da una oportunidad como esta, yo creo que no me equivoco al pensar que muchos de nosotros pediríamos un carro nuevo, muchos de nosotros pediríamos una casa más grande, muchos de nosotros pediríamos tener el que tiene el yate, tenerlo más grande. Mire, hermano, pediríamos tantas cosas, joyas, ropa, zapatos, qué sé yo. Pero sin embargo, este hombre tenía todo eso. Él necesitaba algo que él no tenía, algo que él necesitaba. Y eso fue lo que pidió, la sabiduría. Mire, un cheque en blanco. Dime, pide lo que quiera que yo te lo daré. Qué bueno es. Alabado sea Dios. Eso también está para nosotros. Nosotros tenemos que creer que Él es el dador de la vida y nuestro proveedor, y que Él puede suplir nuestra necesidad, no importa cuáles sean, ¿verdad? Observemos cómo Dios se comunica con sus hijos en este momento en un sueño. Dios habla y la persona también participa, porque nosotros vemos que Dios le habla a Salomón le habla a Dios y Dios le habla a Salomón para atrás. Esa debe ser la situación de nosotros cuando nosotros oramos. Nosotros tenemos que oír a Dios y Dios también nos oye a nosotros. Dice, Dios habla y la persona también participa. Dios es real, hermano, y nos habla a través de sueños, visión nocturna. En el capítulo 33 del libro de Job, del verso 14 al 16, nos habla esto, que Dios nos habla por visión nocturna, por sueño, así que usted puede buscarlo. Job 33, 14 al 16. Esto no nos sorprende. ¿Por qué no nos sorprende? Porque en Proverbios capítulo 4, uno de los libros de Salomón, él testifica y dice del 4, del 1 al 27, usted lo puede leer, que a David lo aconsejaba para que él pidiera sabiduría, para que él pidiera entendimiento. Así que en el momento que él necesitó una petición delante del Señor, él usó la sabiduría y el entendimiento que su padre le había enseñado y le había indicado. Así que él jugó un
un gran papel en esta petición para Salomón a Dios. Esto no nos sorprende. Salomón acababa de ofrecer también fieles sacrificios a Dios. Es aquí donde Dios le dijo a Salomón que pidiera que él se lo concedería. ¿Cómo podríamos pensar por ser joven y que pediría éxito? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos pensar? Siendo él un muchacho joven, ¿verdad? Habiendo sido puesto en un lugar de tanta eminencia como ser el rey, ¿verdad? Él podía haber pedido éxito militar o prosperidad económica más de la que tenía, ¿verdad? Prosperidad tanto para él como para su nación. En el verso 6, Salomón recuerda, y es bueno que nosotros recordemos, hermanos, las cosas que Dios hace con nosotros, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la gente, como Él los ha ayudado a caminar en el camino del Señor. Salomón recordaba los hechos de amor y fidelidad de Dios hacia David, de perseverar el linaje real en Salomón. Notemos la fidelidad de David y el amor fiel de Dios. David no era perfecto, por supuesto que no, cometió muchos errores, hermano. Buscó servirle, sí, y le amó de tal manera que el profeta Samuel declaró o lo reconoció un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. En 1 Samuel capítulo 13 y verso 14. También en el libro de los Hechos, Pablo testificando en el primer viaje misionero, él hablaba a la gente, le decía que Samuel había sido una persona que también había declarado que David tenía el corazón como Dios. Observemos la humildad de Salomón. Era joven, no tenía experiencia, tenía un cargo de gran responsabilidad. Es aquí que él pide lo que necesitaba, en vez de lo que quería. Usted y yo tenemos que ser sabios e inteligentes, porque muchas veces nosotros queremos tantas cosas y realmente eso no es lo que realmente necesitamos. Simplemente es que las queremos. Dios se ha comprometido con nosotros para darnos lo que necesitamos. En el versículo 3:9 vemos: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mira, hermano, qué petición tan linda la que le hace con sabiduría y entendimiento a Dios. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 3 puntos que describen el término sabiduría en el sentido bíblico. Primero, corazón entendido se refiere a una mente abierta para escuchar, Aquí se usa la misma palabra que encontramos en el Shamá, en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye, primero, oye, que implica una comprensión espiritual. Segundo, juzgar. Juzgar quiere decir gobernar. Habla de las responsabilidades de Salomón, que tenía que supervisar, el resto, resolver las disputas entre los ciudadanos y proteger la nación del enemigo o de los enemigos. Otra cosa que le pide, que le dé discernimiento entre lo bueno y lo malo, que abarca tanto lo práctico, hermano, lo que usted y yo practicamos, como lo espiritual. Bendecido Santo sea Dios. Lo práctico como lo espiritual. Bendecido Dios. Juzgar quiere decir gobernar. Habla de las responsabilidades, Salomón ya había eso, lo espiritual. Reconoció que tenía que vivir cerca de Dios y en obediencia. ¿Cuánto necesitamos hoy esto en nuestros líderes? Hoy, hermano, lo necesitamos. Necesitamos líderes que busquen el rostro del Señor. Necesitamos líderes que sean humildes y obedientes. Necesitamos líderes que tengan discernimiento. Necesitamos líderes que amen la obra de Dios y trabajen para el crecimiento de ella. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo la sabiduría y entendimiento. Segunda de Crónicas 1, del 1 al 10. Es como una repetición, pero en un diferente libro, con un diferente detalle. Aquí en esta porción encontramos la mención de sabiduría en las Escrituras. Por supuesto que esto se escribió después del exilio babilónico, donde el pueblo se encontró
cuando regresaron se encontraron con una ciudad, un muro y un templo que necesitaba reparación con urgencia. Se enfoca en la fidelidad de Dios, recordándole que Él los restauraría. Aquí se nota la diferencia entre Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Primera de Reyes dice Salomón pide entendimiento y en Segunda de Crónicas pide sabiduría. Salomón estaba buscando ese gran don, sabiduría divina, que habla de la mano fiel de Dios para su pueblo. Sabiduría se puede referir a una habilidad práctica, pero se enfoca en el intelecto y en el carácter. Las mujeres y hombres sabios pueden discernir lo que sucede a su alrededor, así como la manera de responder. Así que cuando usted y yo adquirimos sabiduría y tenemos cosas que resolver, Dios nos da sabiduría para hacerlo, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. La sabiduría espiritual conduce al crecimiento espiritual y en su fundamento para una vida dedicada al servicio. El fundamento principal es que usted y yo dediquemos esa inteligencia, esa sabiduría para servir a Dios. En Efesios capítulo 1 del 15 al 18, Pablo ora para que Dios nos dé sabiduría, nos dé revelación y nos dé conocimiento. Efesios 1 del 15 al 18 usted puede leerlo. La segunda parte, Dios da sabiduría y más. Siempre Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos, hermano, aun cuando nosotros no somos dignos de Él y aun cuando no nos los merecemos. Él siempre nos da más. A veces nosotros no lo comprendemos, no lo entendemos y no le damos la gracia, no lo reconocemos, pero Él siempre nos da más. Sabiduría para prosperar en el servicio. En estos pasajes se nos muestra el impacto de la sabiduría de Dios. Salomón fue bendecido de tantas maneras tangibles, bendiciones que lo ayudarían a servir como rey de una gran nación. En el versículo 11 dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni pediste la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. La respuesta de Dios a Salomón nos habla de la relación que Dios tiene con su pueblo, incluyéndonos a nosotros, hermanos. Así es que a veces nosotros decimos, es que Dios no me oye, es que Dios no responde, es que Dios no oye la petición mía. No, Dios está oyendo y Dios responde, pero Dios sabe cómo puede responder a nuestra petición. Nosotros a veces pedimos mal. Santiago nos dice bien claro, no recibimos porque no pedimos bien, pedimos para malgastar. Pero Dios, cuando hay necesidad, Él nos va a suplir la necesidad. Esto nos muestra que Dios a menudo nos da más de lo que pedimos. Ejemplo está en Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido sea Dios. Dice, Dios enriqueció a Salomón y a la nación con riquezas, con seguridad para el pueblo y con fuertes defensas. Versículo 14. Y juntó Salomón carros. Mi hermano, en aquel entonces no habían los carros que tenemos hoy, no habían los aviones que tenemos hoy, no habían los trenes que tenemos hoy, no habían los barcos guiados por motor como los que tenemos hoy, ¿verdad? En aquel entonces lo que se llevaba a cabo eran las mulas, como era el carro oficial de rey, y los caballos que se usaban para el comercio y se usaban
para el uso personal, tanto del rey como de la gente. Así es que Camellos también. ¿ah? Camellos también. Los camellos también. Pero mire cuánto le dio a Salomón. Le dio 1.400 carros, le dio 12.000 jinetes, ¿verdad? Del 5 al 15 dice, y acumuló plata, dice, y oro en Jerusalén como piedras, y el cedro en abundancia. Y el cedro venía del Líbano, y la persona que podía comprar el cedro tenía que poseer mucho dinero, hermano, porque era extraído de otro país, ¿verdad? Y entonces había que pagar. Era una persona que tenía dinero que podía hacer esto. El cedro era traído del Líbano. Las ciudades estaban bien fortificadas, las ciudades de Jerusalén y las ciudades que él construyó en Hebrón y todo lo que él construyó estaban bien fortificadas, ¿verdad? Y en una área estratégica, brindándole seguridad. El terreno rocoso que rodeaba Jerusalén proporcionaba una imagen de la abundancia de oro y plata. Así es que usted va a Jerusalén, va a Israel, yo no he ido, pero veo los pasajes, veo los programas que vienen desde allá. Está en una montaña, está en un lugar alto, se le considera que es el medio de la tierra, hermano, y todo el tiempo la gente que va para Israel tiene que subir, no va bajando. Van bajando cuando bajan de Jerusalén. Bendecido sea Dios. Tiene una posición favorable, su posición era favorable para el comercio entre África, el continente africano, el continente asiático y el continente de Europa. Ese sigue siendo todavía el día de hoy, es estratégico bueno para Israel. Los caballos de Egipto eran muy apreciados, y Salomón acumuló una gran cantidad para el uso del comercio y el uso propio. Dios le dio a Salomón gran sabiduría y riqueza, y también bendijo a la nación en cambio. Sí, hermano, porque cuando Dios bendice al hombre de Dios, también bendice a su pueblo. Y así es que Él bendijo a su pueblo por medio de él. Dice, la sabiduría para responder en adoración. Pues vemos la humildad y la sencillez de Salomón en el principio, porque sabemos que a lo último pues él se descarriló y pues ya no era tan inteligente y no fue tan humilde como era, y se alejó un poco del Señor. No podemos decir que se perdió, porque el único que puede juzgar es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario. Mucha gente dice se perdió. No, hermano, no con el juicio que le toca a Dios. Primera de Reyes 3:10 al 15 nos dice, la respuesta a su petición impulsó a Salomón a la adoración. Primera de Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esto reflejaba consideración y humildad. Dios le proporcionó sabiduría y entendimiento para gobernar e inteligencia para oír juicio. Alabado sea Dios. Esto a la verdad era temporal. Él debería buscar a Dios todo el tiempo, usted y yo también, y no depender de su propio entendimiento y de sus propias razones, ¿verdad? Como muchas veces eso se aplica a nosotros también. Verso 14 dice, se le advierte que la larga vida dependía, no solamente para Salomón, hermano, para nosotros también. Dios ha prometido que nosotros tengamos larga vida, pero hay unos requisitos de buscar y obedecer a Dios. Las bendiciones de Dios siempre llegan dentro de una relación, por supuesto, una relación entre nosotros y Dios. Y la relación y nuestra relación con Dios impactará la realidad de sus bendiciones. Observemos lo que hace Salomón después de saber que su petición había sido contestada. Tome nota, porque nosotros a veces, yo me recuerdo que una vez yo le hice una petición al Señor de que Dios me proveyera algo por medio de alguien, y Dios lo hizo, y hermano, yo me vine a acordar después de 2 años o 3, que esa persona Dios la había usado para responder a esa petición que yo le había hecho. Cuando me di cuenta, lo confesé, le pedí perdón y le dije gracias, Señor, porque ya en el momento cuando llegó, ya no tenía la necesidad,
pero Dios me oyó la oración y la respondió. Así que cuando Dios le responde a usted dele gracias a Dios, adórele y bendígalo. Buscó el lugar propio para hacer su adoración. Le dio un buen marido. Y ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Reconoció a Dios como su proveedor. Usted y yo también tenemos que... Muchas personas dicen, yo tengo lo que tengo porque yo trabajo. Hermano, si Dios no nos diera salud a nosotros no pudiéramos hacer nada. Dios es el que provee nuestro trabajo. Amén. Dios es el que nos da la inteligencia y la sabiduría para que usted estudie, para que usted obtenga, se mejore en su vida. No piense que lo hace porque usted lo hizo. Dios es el que hace esto, ¿verdad? Dice, buscó el lugar propio para hacer su adoración y ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Reconoció a Dios como su proveedor y buscó las bendiciones de paz, como la salud y la prosperidad. Salomón nos proporciona un gran ejemplo de la adoración que honra a Dios y que lo reconoce como nuestra fuente de sabiduría. Prestemos atención a sus buenos y sabios consejos. ¿Usted quiere escuchar consejos sabios? Busque el libro de los Proverbios, busque el libro de los Salmos. Usted va a ver cuántos consejos sabios se nos dan ahí para que usted y yo tengamos una victoria segura en el Señor. La tercera parte, Primera de Reyes, del capítulo 3, del 16 al 22. Una muestra de sabiduría dada por Dios. Hermano, nosotros sabemos que el enemigo todo el tiempo está buscando ver cómo de real somos en el Señor. Y usted y yo tenemos que estar preparados porque las pruebas van a venir. Y aquí tenemos la primera prueba que se encuentra Salomón acabando de llegar al reino. Vamos a ver qué dice. Una situación que exigía discernimiento. Acuérdese que esa fue una de las cosas que él le pidió a Dios, que le diera discernimiento. Usted y yo también tenemos que aprovechar este privilegio que la palabra del Señor nos enseña y también hacer uso de ello y pedirle a Dios discernimiento. En esta porción de las Escrituras se nos muestra la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y se pone a prueba. Era una trágica situación. Dos prostitutas que reflejaban lo bajo de la sociedad y él como rey tenía que gobernar y hacer juicio. Una mujer ya había perdido a su hijo y la otra estaba a punto de perder el de ella. Las dos prostitutas reclamaban ser la madre del mismo bebé y no había testigos para verificar. Usted sabe que todo juicio se requiere que haya testigos, pero aquí en este momento no había testigos porque solamente ellas dos eran las que vivían en la casa y las dos habían dado luz, una unos días antes y otra después, y una de ellas era muy descuidada aparentemente, se acostó encima del niño y mató al niño. Y se levantó bien temprano en la mañana y le quitó al hijo de la otra y dijo que ese era el hijo de ella. Y esto fue una gran disputa, hermano, esto fue terrible. Aquí esto nos muestra que Salomón actuaría en favor de los miembros más bajos de la sociedad. Él estaba como rey y como para hacer justicia y dar juicio, ¿verdad? Y él necesitaba la ayuda del Señor. Reconocemos que la prostitución es una inmoralidad y es pecado, pero en este hecho que nosotros estamos estudiando no se estaba juzgando esto, no se llevaba a juzgar esto. Lo que se estaba tratando era un tema de justicia que estas ciudadanas judías merecían al igual que las demás clases de la sociedad. Así es que Salomón necesitaba unción del poder de Dios para llevar a cabo un juicio con rectitud, porque juicio sin justicia se le hará a aquel que haga juicio, ¿verdad? Sin misericordia. Así que había necesidad de que él hiciera un juicio con rectitud. Una solución sabia y justa, pero cuando usted busca a Dios y es dirigido por Dios y tiene la unción de Dios y Dios está con usted, usted sabe que Dios va a se va a presentar en el caso. Cuando leemos esta historia por primera vez,
es alarmante, hermano. Cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que una madre haga una cosa así? Pero bueno, dice, y extraño, esto es algo tan raro, sería que dormían en la misma cama para que esto aconteciera, ¿verdad? Salomón pidió una espada. Esto es terrible. ¿Cómo usted va a resolver un caso con una espada para un pobre niño inocente? Esto no cabe en la cabeza humana, pero está el que Dios le había dado la grande sabiduría, ¿verdad? Se está llevando a cabo la sabiduría de Dios en este caso. Dice, Salomón pidió una espada y luego dio una orden, porque como rey tenía el derecho, tenía la autoridad, tenía la razón para hacer el juicio, ¿verdad? Y dar una orden. Y dice así, partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a la una y dad la otra mitad a la otra. ¡Wow! ¿Sabe lo que es esto? Ahí vemos que realmente él tenía discernimiento, porque él reconoció y entendió que una madre jamás dejará que le maten su hijo, aunque ella tenga que perderlo. Y eso fue lo que exactamente aconteció. Y en la otra mitad a la otra dice, en su sabiduría, él sabía que la verdadera madre se identificaría. Y exactamente eso fue lo que sucedió. En el verso 26, la propia madre se ofreció para entregar a su hijo y así que no muriera. La otra mujer, por sus acciones egoístas, quizás por el dolor y la amargura, y tal vez por la crueldad, pidió que mataran al niño. Y es aquí que el caso del siglo, en ese momento, eso fue el caso del siglo, hermano, fue resuelto fácil y con sabiduría. Salomón decretó quién era la verdadera madre. Esta resolución trajo admiración del pueblo por el rey. O sea, Salomón dijo, denle el hijo a esta. Esta es su verdadera madre. Porque él vio que las entrañas de esa madre se compugieron. Ella prefirió perder su hijo si era necesario y no que lo mataran. Eso es tener entendimiento y sabiduría, hermano. La resolución, dice Dios, dice, esta resolución trajo admiración del pueblo por el rey. La sabiduría de Dios obró y otra vez de Salomón, y a través de Salomón, perdón. Dice, él también lo hará con nosotros. Lo más sabio que podemos hacer es buscar el camino de Dios para nuestras vidas, hoy y siempre. ¿Qué dice esta historia acerca de la justicia de Dios? Dios no hace acepción de personas. Él nos trata a todos por igual, conforme a lo que tiene establecido. Así que, hermano, que a pesar de que pareciera una locura que esto que acabamos de estudiar y leer está en las Escrituras y está con el propósito de enseñarnos que Dios interviene en todas las fases de nuestra vida y nosotros pedimos a Él nos responde. Él le dio a Salomón sabiduría, también si nosotros la necesitamos, Él nos las dará a nosotros. Así es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ustedes nos disculpan, estamos a la intemperie, la luz se nos fue, pero el diablo se le equivocó. El teléfono todavía trabaja, usamos el teléfono para llevar a cabo el mensaje. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Nosotros pues damos gracias a Dios porque verdaderamente Él es bueno. Y hoy pues, aunque estamos afuera, pero hay el calor tremendo y una humedad también. Y ahora estamos bajo un cielo despejado, pero se está como nublando ahora para caer agua. Pero esperamos que no sea así porque no tenemos luz y no podemos recibir el agua por estos momentos. Pero gracias a Dios por todo, damos gracias a Dios a nuestra hermana Francis, alabado sea el Señor, que está dispuesta. Ella dijo, vámonos para afuera, vamos a hacerlo afuera, el servicio, y estamos aquí, y pues, que Dios nos bendiga, nos siga bendiciendo,
los hermanos en Nicaragua, pues Dios mediante, pues en unos, bueno, como 15 días, pues el 10, ¿verdad? So, a menos de 15 días vamos a regresar allá, otro viaje misionero a Nicaragua. Así que bendecimos a todos los hermanos y estoy contento de poder ir, y espero pues que esta vez pueda tener un mejor tiempo que el que tuve en diciembre. Alabado sea Dios. Así que a todos Dios me les bendiga. También quiero recordar a los hermanos locales que mañana tenemos una media vigilia de las 9 de la noche hasta las 12. Pero antes de la vigilia pues tenemos aquí pues lo que decimos pues la iglesia del niño, y por eso pues que estaremos como a las 9, pero entre 7 y 9 o a 7 y media y 9 pues están los niños que se reúnen, y después de los niños pues nosotros entramos a orar y a buscar la presencia de Dios. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a ser despedidos en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por este día, Señor. Gracias porque todo lo que acontece, Señor, tú lo permites. Y nosotros, Señor, pues estamos pues dispuestos a trabajar con luz o sin luz. Pero pedimos, Padre Santo, que la luz verdadera, la luz eterna, la que tú provees, Señor, haya llegado a todos los corazones que necesitaban escucharla, Señor. Te pedimos, Padre, una bendición especial a todos los hermanos, tanto aquí en América, en los estados que nos sintonizan, como Florida, Virginia, New Jersey, y algunos otros lados pues también que nos ven, que no sabemos. Alabado sea el Señor. México, el Caribe, Centroamérica, Señor, a todos los bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú sigas trabajando, Señor, en cada una de esas vidas. Ahora, Señor, vamos a salir o vamos a regresar a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ok, la bendición sacerdotal dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. I think I said it. Ok, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mañana no vamos a transmitir, pero vamos a estar, como dije, en vigilia, y esperamos que el Señor pues nos ayude. Así que les recordamos el domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar a las 11 de la mañana y esperamos que no tengamos el problema de hoy. Dios me les bendiga, mandamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye. Espera un segundito, vamos a coger voy a mostrar un poquito el escenario de aquí. Aquí pues estamos en el estacionamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Hermano Marcelino, el camarógrafo de hoy. Y por allá, déjame ver si se ve aquí. Por allá está la luna, pero no la veo en el picture. Ok. Wait a minute. Estoy supuesto a estarla viendo, pero anyway, está como creciendo, creo que está. Bueno, así que pues Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y hasta el domingo, si el Señor así lo permite. Amén. Praise the Lord. Gracias, Señor. Bueno, mire, hay un problema, Marcio.